Hola, buenas tardes, mi nombre es Briana Villarreal y en este video vamos a explicar el ciclo celular utilizando imágenes y apoyos visuales para que sea más fácil de entender. El ciclo celular es el conjunto de etapas por las que pasa una célula desde que se forma hasta que se divide y produce nuevas células. Este proceso es muy importante porque permite el crecimiento de los seres vivos, la reparación de tejidos y el desarrollo del organismo. El ciclo celular se divide en dos grandes etapas, la interfase y la mitosis, las cuales serán explicadas a continuación por mis compañeros. A continuación daremos inicio con la explicación de la interfase. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Abril Vázquez y hoy voy a explicar qué es la interfase y la fase G1, que forma parte del ciclo celular, enfocándome en sus funciones principales. El ciclo celular es el proceso que sigue la célula para crecer y dividirse. Dentro de este ciclo, la interfase es la etapa más larga y es cuando la célula se prepara para la división. Durante la interfase, la célula realiza sus funciones normales, crece y se organiza para poder copiar su material genético y dividirse correctamente. La interfase se divide en tres partes, G1, S y G2, pero yo me enfocaré principalmente en la fase G1. La fase G1 es la primera etapa de la interfase y su función principal es el crecimiento celular. En esta fase, la célula aumenta su tamaño y produce proteínas y otras sustancias necesarias para su funcionamiento. También duplica sus organelos, que son las estructuras internas, que permiten que la célula realice sus actividades. Otra función importante de la fase G1 es preparar a la célula para la replicación de ADN, que ocurrirá después de la fase S. Durante la G1, el ADN se encuentra organizado como cromatina, lo que permite que esté protegido y ordenado dentro del núcleo. Además, en la fase G1 existe un punto de control que funciona como una revisión. Aquí la célula verifica que tenga el tamaño adecuado, suficientes nutrientes y que su ADN esté en buen estado. Si algo no está correcto, el proceso puede detenerse para evitar errores. En conclusión, la interfase permite que la célula se prepare para dividirse. Mi nombre es Alison Tobar y les hablaré de la interfase de la fase C y de la fase G2. La interfase es la primera fase del ciclo celular y está conformada por una fase de crecimiento llamada G1, en donde G proviene del término en inglés growth, que significa crecimiento. Una fase de síntesis llamada C, en donde C proviene del término en inglés síntesis. Una segunda fase de crecimiento llamada G2. Este es el periodo más largo de la vida de una célula, pues casi el 90% de su existencia lo dedica a realizar estas tres fases. En esta figura se aprecia la cromática en el núcleo de la célula durante la fase G1, la duplicación de cromosomas en la fase S y la célula antes de entrar en la mitosis en la fase G2. Durante la fase S, la célula se replica o se podría decir que duplica su ADN, que está en forma de cromatina. A medida que la célula se prepara para la división, la cromatina se condensa y se vuelve visible como un cromosoma. Durante esta misma fase, pero en citoplasma, ocurre la replicación de un par de estructuras en forma de barril denominadas centriolos, las cuales contienen a los microtúbulos. La fase final de la interfase se conoce como G2, en la que la célula continúa replicando todos sus organelos y sintetizando proteínas que van a ser necesarias para la división celular que tiene en la etapa de la mitosis. Hola, mi nombre es Josgar Zavala y les voy a explicar la mitosis que forma parte del ciclo celular. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es el proceso de división celular que ocurre después de la interfase. En este proceso, una célula da origen a dos células hijas que cuentan con la misma información genética y con el mismo número de cromosomas. La mitosis ocurre en células somáticas, es decir, las células del cuerpo, y estas son muy importantes para el desarrollo, el crecimiento y la reparación de nuestros tejidos. La mitosis cuenta con cuatro fases: la profase, la metafase, la anafase y la telafase. La primera etapa de la mitosis es la profase. La cromatina, que se duplicó en la fase S de la interfase, comienza a condensarse formando cromosomas visibles, cada uno compuesto por dos cromatidas hermanas unidas por el centrómero. Durante esta fase el nucleolo desaparece, la membrana nuclear empieza a desintegrarse y los centríolos se mueven por los opuestos de la célula. También se forman microtúbulos que en conjunto crean un uso miótico, el cual se une a los cromosomas para poder moverlos. Después sigue la metafase. En esta fase los cromosomas se acomodan en el centro de la célula en una zona llamada plano ecuatorial.
Los microtúbulos del uso mitótico controlan esta alineación y se aseguran de que cada cromosoma esté en su lugar y esté correctamente colocado para que en la siguiente fase se pueda separar de manera adecuada. Hola, soy Maximiliano Torres y hoy voy a terminar de explicar lo que es la mitosis y dar una conclusión del ciclo celular. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan y se mueven hacia polos opuestos de la célula, y esto nos asegura que cada célula hija reciba la misma información genética. En la telofase, los cromosomas llegan a los polos y comienzan a descondensarse, y se forman nuevamente las membranas nucleares y la célula se empieza a dividirse por completo. La citocinesis es el proceso final donde el citoplasma se divide, dando como resultado dos células hijas idénticas, cada una con la misma información genética que la célula original. Y la conclusión final es que el ciclo celular es un proceso fundamental que nos permite el crecimiento, la reparación y el desarrollo de los seres vivos. Gracias a la mitosis, las células pueden reproducirse de manera ordenada y correcta. Y esto sería todo. Muchas gracias por su atención.